Sorprende a todos con este asombroso postre económico, fácil, solamente lleva 3 ingredientes, no necesitas moldes especiales, no necesitas horno, es un postre que a todo mundo le encanta y además se hace muy rápido, de verdad te va a encantar el resultado, vas a sorprender a todos y como son tan poquitos ingredientes, vamos a empezar ya. El primer ingrediente es fruta en almíbar, pero hay que escurrirla primero para que no tenga tanta cantidad de líquido. Ya escurrida pesa 200 gramos, córtala en trozos más pequeños y resérvala un momento. Para hacer la parte del centro de nuestra gelatina de tronco navideño, yo voy a usar un sobre de gelatina, este es de 120 gramos y este es para leche. Este que yo tengo aquí es sabor leche condensada, pero puedes usar el sabor que tú quieras. Y aquí dice las instrucciones que este se tiene que disolver en 1 litro de leche, pero yo lo voy a disolver en 700 mililitros porque quiero que quede más compacto. Mezcla bien hasta que se disuelva. Ya que tienes la gelatina lista, ahora la vamos a mezclar con la fruta que picamos hace un momento. La idea es que esta parte sea el centro de nuestro tronco navideño y por eso necesitas 2 recipientes. Este que tengo aquí es de 1,5 litros, ahorita te voy a explicar cómo vamos a hacer esa parte, pero primero vamos a usar que este va a ser el centro. La verdad es que yo hubiera preferido encontrar un vaso más recto, este es de 500 mililitros y la idea es que el centro lo vamos a meter en esta parte. Por eso es importante que el vaso donde vas a hacer el centro quede más pequeño. De hecho yo tenía este y me gustaba mucho, pero quedaba muy pequeñito, entonces por eso voy a usar este. Usa el que tú encuentres, seguramente tienes un recipiente recto, así cilíndrico, para hacer la parte del centro que va a ir con la fruta. Entonces vamos a poner toda la fruta que ya picamos en otro recipiente. Es mejor hacerlo de esta forma, poner la fruta e irle agregando la cantidad de gelatina que necesitas para no pasarte de líquido. Ya que tienes la fruta con la gelatina, ahora la vamos a vaciar en el contenedor que va a ser el centro de la gelatina o el centro del tronco. Simplemente hay que vaciarlo y en mi caso voy a llenarlo al tamaño de mi vaso, que son 500 mililitros. Y ya, aquí está demasiado fácil, vas a seguir los pasos de cualquier gelatina, es decir, la vamos a dejar enfriar y hay que llevarla a refrigerar hasta que cuaje. Para hacer la parte de la corteza del tronco, o sea, para darle la textura, vas a tomar el recipiente que hayas elegido. Yo te recomiendo que sea de 1,5 litros por lo menos, puede ser de 2 litros y si te queda así más larguito se va a ver súper chulo. ¿Y con qué crees que vamos a darle esa textura de corteza? Súper fácil, vamos a necesitar aluminio. Lo que fui haciendo aquí es doblarle un poquito, hacerle este tipo de pliegues para que quede con forma de tronco. Y esto lo voy a ir acomodando para que quede en la parte de hasta abajo. Y ahora con este voy a ir haciendo las paredes del tronco. Vas doblando algunos pliegues con el papel aluminio que previamente mediste para que cubriera las paredes del recipiente que vas a usar. Con cuidado lo doblas y lo acomodas dentro. Corta la parte que sobre para que sea más fácil. Lo vas a ir acomodando con cuidado, intenta que no se rompa de la parte de adentro y te tiene que quedar más o menos así. Bueno, a mí se me rompió un poquito de la parte de arriba, pero creo que es más importante que no se rompa de adentro. La verdad es que es la primera vez que hago una gelatina aquí en el canal, pero se me ocurrió que podría ser una buena idea, o sea, de hacer el tronco navideño, pero no hacerlo así igual, siempre de pastel. Y como nunca había hecho una gelatina para el canal, pues pensé que esto podría ser una buena idea, que es económica, espero que les guste mucho y crucemos los dedos porque nos salga bien. Bueno, ya que tengo ahora listo, voy a hacer la parte de lo que va a ir del tronco. Yo voy a usar una gelatina sabor chocolate. Es una gelatina de leche. Igual las instrucciones indican que hay que poner 1 litro de leche, pero yo la voy a hacer con 750 mililitros.
Bueno, yo lo estoy haciendo así con menos cantidad de líquido porque pretendo que quede un poquito más firme, pero igual si tú quieres seguir así tal cual las instrucciones del fabricante, de la marca que estés usando, pues también se puede. Pienso que así va a ser más fácil desmoldar. Entonces te vas a traer el contenedor que vas a usar para darle la forma del tronco y también te vas a traer tu primer gelatina, pero aquí me pondré guantes. Tiene que estar completamente cuajada para poder desmoldarla. Despega con cuidado de las orillas y deja que entre una burbuja de aire por todo el vaso para que salga fácilmente. ¡Uy, qué cosa! Con mucho cuidado ponla dentro de otro recipiente y sosténla para que quede centrada. Ahora empiezas a llenar con la gelatina de chocolate. Le vamos llenando ahí con mucho cuidado y parece que sí está saliendo. Voy a llevar esto a refrigerar durante toda la noche, mínimo déjala unas 5 horas o hasta que se cuaje completamente. Y ya que reposó toda la noche o ya que lo dejaste el tiempo suficiente para que se cuajara, ahora vamos a desmoldarlo con cuidado. Es normal que se haya escapado un poco de la gelatina por los costados, pero no pasa nada. La mayor parte va a estar en el centro, entonces con cuidado le voy a meter aquí una espátula para que vaya entrando la burbuja de aire. Ay, qué nervios, pensé que se había partido, pero no, y de hecho tiene una textura súper bonita, me encanta, entonces con mucho cuidado voy a irle retirando el aluminio para dejarlo ya en este plato. Este va a ser mi plato de presentación y a ver, voy a irlo quitando con mucho cuidado. Ay, me gustó mucho cómo se ve. Creo que es de los postres más económicos que he hecho y es la primer gelatina que hago para el canal. Y para decorarlo, con estos moldes de silicona, con el resto de la gelatina que me sobró primero, la que era color blanco, hice algunas figuritas así como para que parezcan piñas o algunas piedritas. Con un molde que tenía de pinitos hice estos como para simular unas ramas y le voy a colocar unas cerezas como decoración. Estaba pensando que igual también se podría hacer una decoración con pino natural. Yo este ya lo lavé y entonces nada más lo voy a ir acomodando aquí. Si les pones pino natural, ponlo alrededor. Estas otras decoraciones son de gelatina y estas las puse así encima. A las cerezas sí les puse la mitad de un palito de dientes para que no se fueran a caer. Y también puse unas cuantas decoraciones más de gelatina alrededor. Este es el primer postre de gelatina que hago. Yo nunca hago gelatinas porque según yo no es lo mío, pero vamos a ver cómo le va a este video, si les gusta, si tiene buen resultado, pues si te gusta compártelo y dale like porque si yo veo que le va bien pues estaré haciendo más videos, así más recetas de este tipo. Tenía mis dudas si esto iba a funcionar, pero estoy encantada de cómo se ve, hasta da penita cortarlo, pero ahora falta ver cómo se ve por dentro. La verdad estoy encantada con el resultado, o sea, porque según yo no soy tan paciente con las gelatinas, pero aquí lo único es esperar a que cuaje. Me encanta que no necesitas molde, obviamente es un postre que va sin horno, lo puedes llevar a tu cena, lo puedes hacer para vender, para regalar, esto lo puede comer la mayoría de las personas y no sé, de verdad estoy muy contenta con el resultado porque se ve como el tronco navideño, como la pieza esa que luego ponen del pastel de tronco de Navidad, pero esto es una gelatina, entonces me encantó que es muy económica, yo creo que está al alcance de muchas personas. El sabor, claro que tú lo puedes variar, si quieres, si no te gusta la de chocolate, pues nada más lo pintas, no sé, está perfecto. Y si lo haces, espero que me envíes tu foto. Aquí te voy a compartir algunas fotos, ya sabes que me gusta mucho compartirlas con ustedes, me encanta que me las envíen y verlas. Y si quieres enviármela, puedes hacerlo por medio de mis redes sociales, te las voy a poner por aquí. En todos lados me encuentras como Nivel Delicia, aunque yo me llamo Elena.
Y todos los nombres que te están apareciendo aquí son personas que son miembros de mi canal y me apoyan muchísimo. De verdad les mando un abrazo. Gracias a todos por su apoyo. Ya sabes que también me apoyas mucho cuando compartes este video. Si te gusta, por cierto, no olvides irte sin darle un like. Y si quieres ver más recetas, suscríbete a mi canal porque tengo muchas recetas de postres deliciosos y todas son gratis. Entonces, si quieres ver más recetas como esta, más recetas de Navidad y recetas para vender, no te pierdas este video de aquí. Yo soy Elena y nos vemos en el próximo video. Y que pases muy feliz Navidad. Bye.